El desenlace se acercaba como una tormenta que no se puede evitar. Bianca seguía en el escenario, su voz llenando cada rincón del aula, mientras los padres murmuraban entre ellos. Arturo apretó los dientes. No podía imaginar que alguien de la competencia estaba causando tanto revuelo. Pero de repente, el aplauso se interrumpió como si alguien hubiera apretado un botón de silencio. Una mujer irrumpió en el aula, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Llevaba una chaqueta negra, sus manos temblaban. Llamó la atención de todos. Cada mirada se detuvo en ella. La mujer gritó: «Bianca, necesito hablar contigo». El revuelo era palpable. Bianca dejó de cantar. El aire se volvió denso, como si un trueno hubiera sonado en el fondo. Arturo, confundido, se preguntó quién era y qué podía ser tan urgente. Los murmullos se intensificaron. La mujer corrió hacia Bianca, quien la miraba con una mezcla de sorpresa y desconfianza. De repente, todo lo que había estado construyendo se tambaleó. «Escúchame», exclamó la mujer con lágrimas en los ojos. «No sabes quién eres realmente». La sala se quedó en un silencio inquietante. Los ojos de Bianca se abrieron. Una chispa de confusión cruzó su rostro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Bianca. La mujer respiraba rápido, como si luchara contra el tiempo. «Soy tu madre y he estado buscando por años». Arturo se sintió como si lo hubieran golpeado. Bianca, su competencia, su competidora. ¿Era posible que esa niña que desafiaba la perfección de su hija estuviera ligada a algo tan profundo? El caos en su mente crecía mientras la multitud reaccionaba. Algunos murmuraban en voz baja, otros se cubrían la boca. Bianca, aturdida, buscó alguna señal en el rostro de la mujer. «Eso no puede ser cierto», murmuró, sus rodillas temblando, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. «Nunca conocí a mi madre. Es verdad». La mujer gritó, su voz resonando en el salón. «Te dejé cuando eras un bebé para protegerte. No podía darte la vida que merecías, pero siempre te he amado». Los murmullos se convirtieron en un clamor. Los padres intercambiaban miradas, algunos sorprendidos, otros escépticos. La realidad de la situación se instalaba, y Arturo sintió cómo su mundo se desmoronaba. Una sombra de duda se cernía sobre la brillantez del futuro que había previsto para Julia. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó Bianca. Sus ojos brillaban. Por primera vez en su vida, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Los secretos pesan, pero hoy tienes que saber la verdad», respondió la mujer, ya más tranquila. «No hay un camino perfecto para ser feliz. La vida es más compleja de lo que parece». Arturo miró a Julia, quien observaba todo con una mezcla de asombro y terror. ¿Qué pasaría si el mundo que había creado a su alrededor se desmoronaba en un instante? Bianca miró a la multitud y de repente un aire de determinación invadió su ser. «No tengo miedo de saber quién soy», dijo, su voz sonando fuerte y clara, «y no dejaré que nadie me juzgue». Arturo respiró hondo, su corazón latía fuerte. La tensión en el aire se había convertido en un volcán a punto de erupcionar. La verdad era más poderosa que cualquier título, que cualquier prestigio. El concurso no era solo un simple canto, era la explosión de un secreto. La realidad se deslizaba como un río que cambia de curso, y ahora todo estaba en juego. La sala se llenó de murmullos nuevamente. Cada grito y susurro resonaban. ¿Qué sucederá ahora? ¿Cómo cambiará todo esto las vidas que estaban entrelazadas por la competencia y el secreto? La respuesta flotaba en el aire, pero nadie sabía cómo terminaría esa historia. Bianca miraba a la mujer con incredulidad. Su mente trataba de asimilar la avalancha de emociones que la inundaba. La sala, llena de murmullos y miradas expectantes, se convirtió en un lugar oscuro y borroso. La revelación de que su madre la había estado buscando era un golpe que la dejaba tambaleándose. Pero en medio de su confusión, algo más comenzó a surgir. Arturo, atento al caos, sintió cómo su corazón palpitaba con fuerza, sintiéndose completamente fuera de lugar. Cada palabra de la mujer resonaba como un eco en su cabeza. ¿Cómo podía estar sucediendo esto?
Su mundo, controlado y bien estructurado, se desmoronaba. «Tienes que escucharme», gritó la mujer, su voz temblaba. «El peligro está acechándote. No estás a salvo». Bianca se estremeció. «¿De qué peligro habla?», pensó. Su instinto le gritaba que había más tras esa revelación. La sala, atenta al drama familiar, se tornó aún más silenciosa, como si contuviera la respiración ante lo que pudiera suceder. «¿Qué quieres decir?», respondió Bianca. El nudo en su garganta crecía. «¿Por qué no te apareciste antes?». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Porque la vida es más peligrosa de lo que crees. No puede ser casualidad que estés aquí. No puedes quedarte expuesta». La atmósfera se volvió explosiva. La multitud comenzaba a murmurar inquieta. Algunos padres intercambiaban miradas de sorpresa y preocupación. Arturo, en su rincón, luchaba por mantenerse en pie. Su mundo se estaba desmoronando en pedazos. Pero justo cuando estaba tratando de asimilarlo, los rumores se tornaron en un grito. Un hombre alto, de pie en la parte trasera del aula, rompió el silencio con una voz grave y autoritaria. «Yo también la busqué». Todos se giraron hacia él. La mujer se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par mientras Bianca sentía que se le escapaba el aliento. ¿Qué significaba eso? Nadie se movió. Todos esperaban que el hombre hablara de nuevo. «¿Quién eres tú?», preguntó Bianca. El miedo y la curiosidad se entrelazaban en su pecho. «Soy un amigo de tu madre. He encontrado cosas sobre tu pasado que te involucran a ti y a otras personas». Un escalofrío recorrió la sala. ¿Qué más podría haber ocultado la mujer que pensaba conocer?, pensó Bianca. Arturo se sintió como si estuviera atrapado en un torbellino. Todo lo que había conocido estaba en juego. El hombre dio un paso adelante, manteniendo la mirada fija en Bianca. «Hay una historia que no conoces y podría poner en peligro a todos a tu alrededor». Su voz era serena, pero había una advertencia en ella que helaba como metal caliente. «La gente que no quiere que descubras la verdad está observando». Bianca, abrumada por tantas revelaciones, sintió que su mundo se estremecía. Tenía preguntas y no estaba segura de querer escucharlas. Arturo, en su confusión, miró a Julia, cuyos ojos estaban llenos de terror y asombro. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó ella en voz baja. Su miedo era palpable. «Todo», respondió el hombre. «Ustedes son parte de algo más grande». El aplauso se había apagado y en lugar de muestras de aprobación, ahora había un peso ominoso en el ambiente. Bianca buscó a su madre, quien parecía cada vez más nerviosa, y el caos crecía. Las palabras del hombre eran como una sombra. «Si continúas aquí, podrías encontrarte inmersa en un conflicto que no comprendes», dijo el hombre. Su mirada era intensa. «Te recomiendo que te vayas». Bianca sintió el sudor resbalar por su frente. Salir no parecía una opción, pero quedarse era aterrador. No puedo irme», murmuró, sintiendo que una batalla estallaba dentro de ella. ¿Debería escuchar al desconocido? ¿Qué había de verdad en sus palabras? La sala se llenó de rumores, miedo, intriga, un sentido de urgencia que pulsaba en el aire. Todos se miraban, preguntándose si estaban a punto de desentrañar una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Y mientras cada uno procesaba esa nueva información, la tensión creció. ¿Qué haría Bianca ahora? ¿Y cuál sería el precio de descubrir la verdad? El misterio e incertidumbre colgaban sobre ellos como un ladrón en la oscuridad. Y la revelación culminante aún estaba por llegar. Bianca miraba a la mujer con incredulidad, su mente girando como una peonza. El hombre en la parte trasera había dejado a todos boquiabiertos. Las palabras resonaban aún en el aire pesado. «Peligro», pensó, temblando ante la posibilidad de un mundo que nunca había imaginado. Y de repente, un grito desgarrador cortó la tensión, haciendo que todos se volvieran. «¡Mamá!», gritó Julia, sus ojos fijos en una figura oscura que emergía de la multitud, un hombre de ojos intensos y una sonrisa torcida. Era una imagen de peligro, como la sombra misma. Arturo sintió que el corazón se le paraba. Ese hombre no estaba ahí por coincidencia.
El aire se volvió frío, como si un invierno helado hubiera invadido la habitación. ¡Tú!, exclamó Bianca, señalando al extraño que avanzaba hacia el escenario. El horror y la confusión estallaron en su pecho como fuegos artificiales descontrolados. La mujer antes conocida como su madre trató de acercarse, pero el extraño la detuvo con un gesto de la mano. «No, no te acerques, es muy tarde para ti», dijo él haciendo sonar su voz como un gong ominoso. «¿Quién eres?», preguntó Bianca, su voz temblante pero decidida. «Tu padre». Las palabras cayeron como un peso en el aire, llenando el espacio con una gravedad abrumadora. El silencio era absoluto. Las miradas se cruzaban, preguntándose lo mismo. ¿Es eso posible? La mujer, casi en estado de pánico, dio un paso atrás. «No», gritó. «No puede ser verdad». Pero ese hombre sonrió. «La vida es más complicada de lo que piensan. Bianca siempre fue especial. Nunca debió estar separada. Pero me ocupé de que no viniera ningún daño a ella». Bianca sentía cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor, como un castillo de naipes ante un viento intencionado. ¿Y si todo lo que había sabido hasta ese momento era una mentira? Las luces de la sala comenzaron a parpadear, reflejando la agitación dentro de ella. «¿Por qué ahora?», preguntó Bianca, un atisbo de rabia en su tono. «¿Por qué no se había presentado antes?». «Porque nadie te podía encontrar. Te mantenía a salvo, pero ahora estoy aquí porque no tienes idea de lo que se aproxima. Hay gente que busca lo que tú eres, y ellos no tienen miedo de lo que puedan hacer». Arturo sintió que se le cerraba la garganta. La revelación chocaba con su certitud. Se dio cuenta de que todo lo que había construido para Julia, su vida de riqueza y privilegio, podría ser nada frente a la verdad que enfrentaba Bianca. La multitud se agolpaba, murmurando y preguntándose qué harían los protagonistas de esa telenovela tan extraña. Julia, biológicamente hermana, pensó, sintiéndose repentinamente abrumado. «¿Qué se supone que significa todo esto?», preguntó Julia, mirando a su padre con desesperación, su voz quebrada. En su mundo todo había sido un juego, fácil y sencillo. «No estoy aquí para hacer daño», dijo el hombre, su tono más suave. «Estoy aquí para proteger. Pero una parte de esta historia no puedo controlar». El aire en la sala se volvió espeso y tenso. ¿Qué había ocurrido antes para que llevara este peso? La atmósfera palpaba lo inevitable. En ese momento, un grito desgarrador resonó, seguido de un estruendo en la puerta principal. La madera se astilló y un grupo de figuras encapuchadas irrumpió en la sala. Bianca, aterrorizada, miró a su madre y luego a su padre. La incertidumbre y el miedo inundaban cada rincón de su ser. ¿Eran ellos los que amenazaban su vida? ¿Por qué? Las figuras avanzaban rápidamente y la tensión se convirtió en caos. La última imagen de Bianca fue la de su padre, su expresión de determinación al intentar buscar refugio, mientras el estruendo se intensificaba, y entonces todo quedó en una vorágine de confusión. Nadie sabía lo que podría seguir, una verdad desgarradora, una confrontación inesperada. Un secreto que ni se había imaginado. El fin estaba cerca, pero ¿cuál sería su forma? Eso era un misterio en sí mismo. La sala se llenó de murmullos, cada mirada fija en el hombre que había irrumpido. Bianca, confundida, sintió que el aire se le escapaba. ¿Él es mi padre? No puede ser cierto. El miedo le apretaba el pecho y su mente no dejaba de girar. El hombre dio un paso al frente, sus ojos oscuros fulguraban. «Bianca», dijo, su voz grave llenando el espacio, «no tienes idea de lo que está por venir. No solo tú, todos están en peligro». Arturo dio un paso atrás, horrorizado. «¿Qué significa eso? ¿Qué estás insinuando?». Las palabras salieron de su boca como un grito ahogado. La claridad de su mundo se desvanecía rápidamente. Cada revelación lo golpeaba como un albañal. «Escucha», gritó la mujer, intentando recuperar el control. «No puedes poner en riesgo a mi hija». Su voz era un eco de desesperación, pero el hombre continuó, ignorando a todos. «No estás a salvo aquí. Ellos saben que has descubierto tu historia y vendrán por ti». Su mirada se fijó en Bianca,
y su tono se tornó más suave, casi compasivo. «Tienes que confiar en mí. Yo puedo protegerte». El revuelo en la sala se intensificó. Julia miraba a su padre, sus ojos reflejando la confusión. «¿Qué está pasando, papá? ¿Por qué este hombre dice que nos están buscando?» Su voz temblaba entre la angustia y la incredulidad. «Silencio», ordenó el hombre, su mirada cortante como un cuchillo. Todos se callaron, conteniendo la respiración. El clima era tenso. Había un secreto en la atmósfera que nadie podía ignorar. Y entonces, el caos estalló. Un sonido sordo rompió el silencio cuando otra figura encapuchada apareció, esta vez en la puerta trasera. El hombre alto estaba terminado de entrar, con una presencia amenazante. No tardaron mucho en reunirlos, dijo frío como el acero. Su voz era profunda y retumbante. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura siniestra corrió hacia el escenario y en un instante sacó un objeto brillante, un arma. «Nadie se mueve», ordenó. Las gasas se hicieron más densas. Bianca sintió que el tiempo se detenía. El miedo se apoderó de ella y miró a su madre, quien tenía los ojos anegados en lágrimas. «Mamá», un susurro, una súplica. «No, Bianca, aléjate de ellos», gritó su madre, el pánico extendiéndose como un fuego incontrolable. El hombre que se proclamaba su padre avanzó despacio. «No querrás hacer esto», le dijo al encapuchado, su tono firme pero lleno de una tensión palpable. «Esta no es la manera». «¿Cómo lo sabes?», replicó el encapuchado riendo con desdén. «No te preocupes, hoy nadie saldrá vivo de aquí». El miedo llenó el aire. Arturo, visiblemente pálido, observaba mientras su mundo giraba a su alrededor. ¿Qué decisiones había tomado para llevar a su hija a esto? ¿Qué secretos lo habían mantenido ciego hasta ahora? El rostro de Julia era un reflejo del horror absoluto. Los murmullos de los padres se transformaron en gritos de pánico. La sala estalló en caos. Bianca sintió como un frío helado le recorría la columna. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? Las preguntas salían a borbotones, pero no había tiempo para respuestas. En un instante, todo se tornó en una lucha por sobrevivir. Y en el caos se produjo lo inesperado. El hombre que se hacía llamar su padre lanzó un grito de advertencia justo antes de que un aluvión de imágenes borrosas irrumpiera. Todo se desdibujó a su alrededor, como si estuviera en una película en cámara rápida. La gente se movía, algunos caían al suelo, otros corrían, pero el impacto más fuerte llegó cuando el encapuchado, en un movimiento calculado, apuntó su arma hacia Bianca. «Tu tiempo se acabó». Con estruendo el sonido reverberó en el aire. Bianca, sintiendo el aliento cortado, vio a la figura de su madre lanzarse hacia ella, la desesperación iluminándole el rostro. «No», fue lo último que escuchó en un grito desgarrador, y en un parpadeo, algo salió de la mano del encapuchado. Un destello rápido y todo se detuvo. Un momento de silencio absoluto. Los gritos se apagaron y las miradas se congelaron. El giro en la historia había comenzado. Lo que había sido un concurso de talentos se transformó en una pesadilla. ¿Qué iba a hacer Bianca ahora? ¿Caería el telón sobre su vida tal como la conocía? ¿O había algo más? Las preguntas flotaban, y el impacto de lo ocurrido resonaba en cada rincón del aula. Todo había cambiado, y nadie sabía cómo enfrentaría las consecuencias. El desenlace estaba dibujándose ante ellos, y el futuro se evaporaba en una bruma de incertidumbre. El estruendo del disparo resonó en la sala, un eco que se repitió en las cabezas de todos los presentes. Bianca cerró los ojos por un instante. El terror se congeló en sus venas. No podía creer lo que sucedía. La figura encapuchada había disparado, pero lo que pasó a continuación fue aún más inesperado. Un grito desgarrador brotó de la multitud. ¡No! La mujer que se hacía llamar su madre se lanzó hacia Bianca, pero fue demasiado tarde. En el último segundo, un destello de luz surgió de la espalda del encapuchado. Un objeto afilado, un cuchillo reluciente, cortó el aire hacia el hombre que decía ser su padre. El grito de la mujer se mezcló con el sonido sordo
del impacto. El hombre tropezó, cayendo al suelo con una expresión de asombro. Su mirada se encontró con la de Bianca por un breve instante mientras se desmoronaba. No era el plan, murmuró, pero no pudo terminar la frase. En un abrir y cerrar de ojos, la sala se convirtió en un caos absoluto. Bianca se quedó helada, sin poder mover los pies del suelo. Arturo, el padre de Julia, corrió hacia el hombre caído, pero se detuvo en seco al mirar el charco oscuro que crecía rápidamente bajo él. La atmósfera se volvió densa, el miedo palpaba como una sombra en cada rostro. Julia, atrapada entre el horror y la incredulidad, se aferró a su padre. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando. «Esto es una locura», gritó uno de los padres, empujando a los otros hacia la salida. Todos querían escapar de esa pesadilla. El salón, que había sido un espacio de competencia inofensiva, se volvió un campo de batalla. Bianca, sin saber qué hacer, sintió que el aire se le escapaba nuevamente. Las palabras del hombre resonaban en su mente. «No estás a salvo. Ellos vienen por ti». Sin su madre, sin su padre, ahora sola en esta tormenta, su corazón latiendo con fuerza, cada latido más desesperado que el anterior. Un nuevo ruido, el crujir de puertas abriéndose, hizo eco en el aula. Otras figuras encapuchadas aparecieron, penetrando en el caos como sombras siniestras. Esta vez no solo eran una, eran 3, 4 más. Sus rostros ocultos ofrecían un aire de amenaza palpable. «Déjalo salir», ordenó uno de ellos con una voz dura. La multitud se volvió una masa inquieta de cuerpos asustados, presionándose unos a otros, buscando la salida. «Es un efecto dominó. Van a arrastrarnos a todos», gritó un padre, empujando a su hijo en busca de refugio. Bianca se sintió atrapada en su propia piel. En medio del lío, una mujer en el fondo gritó, su voz desgarradora. «Bianca, vete, sal de aquí». Era la directora de la escuela, quien a pesar de su habitual calma, ahora mostraba una desesperación inusual. Bianca se dio cuenta de que debía hacer algo. Debía encontrar respuestas, encontrar a su madre, averiguar por qué todo esto estaba sucediendo. La confusión se tornó en urgencia. En un instante, decidió apresurarse hacia la salida lateral, sintiendo que su destino estaba ligado a esos instantes decisivos. Pero justo cuando dio el primer paso, las luces apagaron repentinamente. La oscuridad la envolvió. Gemidos y gritos resonaban a su alrededor. La sensación de pérdida y desesperación se acumulaba en su corazón mientras sombras se arremolinaban. Fue entonces cuando el giro final llegó, revelando lo inimaginable. En la oscuridad pudo escuchar un murmullo, un susurro. «Siempre supe que llegarías aquí». Dio un paso atrás. La voz era familiar, casi conocida. ¿Podría ser? En la penumbra, un rostro se iluminó brevemente por la luz de un teléfono móvil. «Soy yo, Bianca, tu verdadero hermano». Las palabras la golpearon como un rayo. Su hermano. ¿Cómo? Su mente se negó a aceptar la realidad. Preguntas brotaban y la necesidad de respuesta se volvió abrumadora. La figura se adentró en la luz, y el rostro que veía, la expresión, lo que revelaba, cambió todo. «No tengo tiempo para explicaciones, pero deben moverse. Ellos vienen, y nosotros no estamos a salvo». Bianca sintió el hielo en su corazón. ¿Era posible que todo lo que sabía sobre su vida fuera un engaño? Su hermano, perdido y encontrado en medio de este caos. La sala estalló en ruido, pero ella solo podía concentrarse en ese momento, en ese vínculo inesperado, en la verdad que se fraguaba en medio de la oscuridad. El destino los había unido en la confusión, pero ¿podrían escapar juntos de lo que se avecinaba? ¿Y qué pasaría con todas las mentiras antes de llegar a la verdad? Esa noche se transformaba en un laberinto sin salida, y el futuro se tornaba amenazador. Pero de una cosa estaba segura. Todo lo que creía que era estaba a punto de cambiar. Bianca miró a su hermano, sus pensamientos girando como un torbellino. No podía creer que tuviera un hermano. Esa revelación la tomó desprevenida, pero no había tiempo para procesar la montaña de emociones. El rostro de su hermano estaba pálido, pero había una urgencia en su mirada que la hizo reaccionar.
«Vamos, tenemos que salir de aquí», le gritó, mientras las figuras encapuchadas se movían cada vez más cerca. Los tumbos de las sillas y los gritos desesperados resonaban como ecos en su mente. La sala se había convertido en un pequeño infierno. Bianca comenzó a moverse, empujando a la gente que yacía aturdida a su alrededor. Su hermano seguía a su lado, agarrándola por el brazo con fuerza. «No hay tiempo para dudar», dijo, y sus ojos reflejaron una inquietante mezcla de determinación y miedo. Corrieron hacia la salida lateral, la incertidumbre pesando sobre sus hombros. La oscuridad se había apoderado del ambiente y los ecos se tornaban cada vez más exuberantes. De repente, una figura encapuchada apareció ante ellos, bloqueando su camino. Bianca apenas tuvo tiempo de reaccionar. «¡Alto!», rugió la figura, amenazante. Se sentía la tensión en el aire. Un silencio ensordecedor se interponía entre ambos. Bianca miró a su hermano, quien pareció evaluar la situación. Sin pensarlo, él empujó a Bianca detrás de él. «¡Corre! ¡Yo te cubro!», gritó. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando en un movimiento rápido, el encapuchado desenvainó un cuchillo. Bianca sintió su corazón detenerse. El tiempo se desvaneció y con toda la fuerza que pudo reunir, dio un paso hacia adelante. «¡No!», gritó, pero el sonido apenas salió de su garganta. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, su hermano se lanzó hacia adelante, empujando al encapuchado. El cuchillo resplandeció en la oscuridad y todo sucedió tan rápidamente. Un grito cortó el aire. Bianca vio cómo su hermano caía al suelo. Un hilo de sangre brotaba de su abdomen. «No, no, no, no», repitió Bianca, y la desesperación marcó cada palabra, cada pulso de su corazón. Sin pensar, se lanzó hacia él. Su mundo se había vuelto una locura. «Por favor, respira, no puedes dejarme aquí, no ahora». Pero la figura encapuchada sonrió con frialdad. El brillo en su mirada era inquietante. «Lo lamento, niña, fuiste un buen cebo, pero él era el verdadero objetivo». Y con esas palabras, el encapuchado dio un paso atrás, desapareciendo en el caos. Bianca se quedó helada. La visión de su hermano en el suelo hizo que la vida se desdibujara a su alrededor. «Y ven», gritó, su voz rasgada mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Se arrodilló junto a él, su mente al borde de la quiebra. Los murmullos de la multitud se tornaron ecos lejanos. La tristeza la consumía. «¿Por qué? ¿Por qué te has sacrificado?», balbució mientras la sangre empapaba su ropa. Pero Ibn solo sonrió débilmente. Su respiración era un esfuerzo. Tú eres más fuerte de lo que crees. Tienes que seguir. Bianca, esto no ha terminado». Ella sintió un nudo en la garganta, intentando asimilar sus palabras, intentando aferrarse al último hilo de esperanza, cuando de repente un segundo estruendo resonó, y la puerta principal se cortó como una hoja de papel. Las figuras encapuchadas nuevamente hicieron su entrada, ahora más numerosas, envolviendo el escenario como sombras. «No». Bianca sintió que el aire se le escapaba. Una risa siniestra sorprendió su atención, y en el centro del caos, otro rostro se iluminó brevemente. Era otra figura, pero algo en su mirada le resultó familiar. En un instante, Bianca también sintió un tirón desgarrador en su abdomen, como si un secreto oscuro se estuviera rompiendo dentro de ella. «Tú», murmuró, sintiendo el frío sudor en su frente al mirar a la nueva persona. Era alguien que no esperaba ver, alguien que había creído que había dejado atrás. Mientras la sala se sumía en el caos, se dio cuenta de que el peligro se acercaba y que lo que tenía delante era aún más escalofriante de lo que jamás había imaginado. Cuando esa figura se acercó, Bianca sintió que su mundo se desvanecía en el abismo. «Sorpresa, hermanita», dijo, y el impacto de sus palabras resonó más fuerte que cualquier disparo en esa sala. Con la verdad golpeando como un martillo, Bianca comprendió que no era solo su vida la que estaba en juego, sino la de todos los que amaba. ¿Qué secretos había ocultado su hermano? ¿Qué conexión había entre ellos que la había mantenido a ella en la oscuridad? Y mientras el caos continuaba,
un pensamiento atravesó su mente. Eso era solo el principio. Nadie estaba a salvo, ni siquiera ella. El desenlace de todo se acercaba, y el terror que sintió por primera vez en su vida se volvía cada vez más real. Bianca miró a su hermano, la incredulidad aún samando en su mente. Justo cuando el caos se desataba a su alrededor, la figura que decían que era su hermano habló de nuevo. Bianca, ahora no es el momento de cuestionar lo que creías. Hay mucho en juego. La mirada desesperada de Bianca lo decía todo. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz temblaba, su corazón retumbaba. No hay tiempo, insistió él, y la urgencia en sus ojos era palpable. Dame la mano, tenemos que salir de aquí. Mientras se giraban para escapar, las luces parpadearon y un grito ensordecedor atravesó la sala. La figura encapuchada que había empujado a su hermano ahora estaba de pie, bloqueando la salida. ¿A dónde creen que van? No escaparás de esto, amenazó, levantando el cuchillo con una sonrisa retorcida en su rostro. Bianca sintió un nudo en el estómago. La imagen de Iben herido se dibujaba en su mente, y el tiempo se congeló un segundo antes de que el encapuchado se lanzara hacia ellos. Pero en un giro inesperado, el hombre que se hacía llamar su padre se levantó de entre la multitud, tambaleándose. Su rostro estaba pálido, una expresión de determinación en sus ojos. «Detente», gritó con una fuerza que sorprendió a todos. La figura encapuchada se detuvo, desconcertada. El padre de Bianca, con el aliento entrecortado y una mano temblorosa, avanzó un paso. «No les harás daño», dijo, su voz resonando con el eco de una autoridad que parecía perdida en el caos. «¿Y quién te crees?», se burló el encapuchado, levantando el cuchillo aún más. Pero justo en ese momento, algo increíble sucedió. Las luces volvieron a parpadear y una mujer apareció detrás del encapuchado, como un fantasma. «¡Alto!», gritó, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Llevaba un abrigo de cuero, su cabello al viento. Era su madre, la misma que había reflexionado sobre el pasado. «Bianca, ve a buscar ayuda ahora». Bianca se congeló viendo a su madre enfrentarse al hombre que habría sido su padre. La confusión se transformó en horror. «Mamá, no». La voz de Bianca se rompió. «¿Sabes qué es esto, Bianca?», preguntó su madre, su mirada intensa. «Esto es más grande que tú y que yo. Esto involucra a toda nuestra familia». El encapuchado se volvió, su atención ahora dividida. La sala se llenó de murmullos y gritos. «No soy la única», se atrevió a manifestar, su voz resonando con la fuerza de la verdad. «El poder que estás buscando nos ha mantenido a todos en este juego». La cara de Bianca se blanqueó. «¿De qué hablas?». La mujer dio un paso adelante, su mirada penetrante. «La verdad que te han mantenido a distancia. Eres parte de un linaje que nunca quisieron que conocieras. Hay enemigos por todas partes». Bianca sintió que el suelo se deslizaba debajo de ella. «¿Qué linaje?». En ese momento de confusión, Iben se movió, tratando de levantarse a pesar de su herida, pero el encapuchado lo empujó de nuevo al suelo. «Cállate», gritó, y la sala estalló en un caos incontrolable. «El destino está a punto de revelarse», gritó su madre, una chispa de determinación brillando en su mirada. «Tienes que creerme, Bianca. No solo luchamos por ti, luchamos por todos». Bianca, con el corazón abrumado de miedo, se sintió llamada a actuar. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, sus palabras resonando en el aire caliente de la sala. La figura encapuchada sonrió, disfrutando del caos que había desatado. «Soy parte de un poder que no comprendes, y una vez que estés dentro de nuestro círculo, no habrá vuelta atrás». ¡Boom! La pista de baile se iluminó con un destello de luz que llenó la habitación de energía. Un sonido metálico resonó, y mientras la figura encapuchada levantaba el arma, un grito desgarrador se elevó por encima del ruido. «¡No!». El grito de Bianca retumbó en el aire. Sus ojos se abrieron como platos y el luto que había reverberado en su pecho se transformó en una feroz indignación. Con un impulso, se lanzó hacia su madre, pero la distancia entre ellas parecía imposible. Justo cuando la figura encapuchada fue a disparar, una luz intensa rodeó a Bianca. La bola de fuego se disparó,
Todo sucedió en un instante, la vida y la muerte perdiendo su significado en el caos. Bianca vio a su madre caer, y en ese momento devastador comprendió que los secretos no eran solo sobre su pasado, sino sobre un futuro que astutamente había sido trazado para ella. Y cuando el polvo se asentó, la sala quedó en silencio. Bianca miró al encapuchado y a la metálica pistola que caía al suelo. Todo había cambiado, todo. Murmuró Bianca, atrapada entre la esperanza y el horror. La revelación se entrelazaba con el dolor, y en un momento crucial aún quedaba una verdad más grande a la que confrontarse. Eres parte de algo más, Bianca. Ahora el círculo se cierra, dijo su hermano, y la oscuridad se abalanzó nuevamente. La luz se apagó, y en el eco de esa verdad que sonó en su corazón, Bianca se sintió más perdida que nunca. Bianca miró a su hermano, aturdida por lo que acababa de suceder. Su madre y el encapuchado se miraban, la tensión palpable en el aire. En medio del caos, cada susurro en la sala resonaba como un relámpago. Las luces titilaban, y el ruido de los murmullos se intensificaba con cada latido de su corazón. Siempre estuviste destinada a esto, dijo el hermano, con una urgencia en su mirada que la hizo temblar. No podemos quedarnos aquí, ellos vendrán por nosotros. Bianca sintió, pero no podía mover los pies. Todo lo que había creído, todas sus certezas, se desmoronaban ante ella. ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están aquí? No hubo tiempo para respuestas. La figura de su hermano le empujó hacia la salida, pero el encapuchado interrumpió su camino. ¡Alto!, gritó, su voz temblando de ira. Con un movimiento veloz, se abalanzó sobre su hermano, quien lo enfrentó con una determinación feroz. La sala se sumió en un grito ensordecedor. El encapuchado golpeó, y en un instante Bianca vio cómo caía al suelo. El rostro de su hermano se tornó pálido. No, su grito resonó, un eco cargado de desespero que llenó el espacio. Y entonces, una explosión de luz intensa llenó la habitación. Bianca tuvo que cerrar los ojos ante el destello. Las luces de emergencia se activaron, escaneando a todos los presentes, luchando por recuperar la vista. Se giró hacia el lugar donde había caído su hermano. No, Iben, no. Su voz salió como un susurro atragantado. La imagen era borrosa, pero en el fondo ella percibía la figura de su madre, lanzándose hacia el encapuchado, su rostro una mezcla de desesperación y valentía. «Suéltalo», gritó, intentando despejar el caos. Pero el odio brillaba en los ojos del hombre. En medio de la confusión, un nuevo rostro apareció entre las sombras. «Deténganse». La voz resonó con una autoridad que cortó el aire como un cuchillo afilado. Bianca entreabrió los ojos y vio a una mujer de pie, empujando a quienes se aferraban a la escena. La sala se fue callando lentamente mientras la tensión se acumulaba. Su mirada era familiar. Su cabeza comenzó a marearse. ¿Tú? La voz de Bianca se quebró. Era Clara, la hermana que nunca conoció. «No hay tiempo, tienes que seguirme». La urgencia en su tono era palpable. Bianca no podía procesarlo. Estaba atrapada entre la incertidumbre de conocer a su hermana y el horror de su hermano tendido en el suelo. La figura del encapuchado se movió nuevamente, listos para atacar. «No puedes escapar de lo que eres, Bianca. Eres parte de esto, y no te dejaré huir». Clara tomó a Bianca de la mano. «Vamos». La tiró hacia un lado, justo cuando el encapuchado sacó un arma. «Esto es solo el principio. La familia está en riesgo». El impulso de adrenalina corrió por su cuerpo, las luces parpadeaban, mientras el rostro de su hermano comenzaba a difuminarse en su memoria. El calor de la sangre inundaba su piel. «No te lleves a mi hermana», fue el último grito que escuchó antes de que el eco se desvaneciera entre gritos y confusión incontrolable. La habitación temblaba y, en un giro repentino, tenía el presentimiento de que todo se había tejido en una red de mentiras en las que todos estaban atrapados. Cuando el encapuchado disparó, la sala quedó en silencio absoluto. Un destello brillante se alzó en el centro en un instante. Un destello inesperado estalló.
Bianca sintió que todo a su alrededor se desvanecía. La luz la cegó. ¿Qué está pasando? Se giró a su hermana y vio un destello en sus ojos. Finalmente, cuando el polvo comenzó a sentarse, se dio cuenta de que el encapuchado estaba en el suelo, sin vida. El caos se transformó en un instante de asombro, como si el tiempo hubiera dejado de correr. Y entonces, un gemido. Era su hermano. ¡Y ven! Bianca se acercó corriendo, mientras las murallas de su realidad se desmoronaban. Pero lo más escalofriante de todo fue verlo moverse, levantando una mano mientras los ojos se le abrían de par en par. «No has terminado conmigo, Ern». Bianca sintió que su mundo se desmoronaba otra vez. La verdad chorreaba como una herida abierta. «¿Qué has hecho?». De repente, todas las preguntas que había ignorado volvían, empujándola hacia el abismo. Fue en ese momento que una voz profunda se levantó desde el fondo del aula. «Todo ha sido un engaño, Bianca, y ahora todos ustedes están en la lista». Las puertas se cerraron de golpe y la oscuridad envolvió a la sala. Las miradas se volvían desesperadas, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se distorsionaba. El giro había comenzado. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué dolor podría surgir de las sombras? La verdad no estaba lista para ser revelada y Bianca tendría que enfrentar lo inesperado en este juego mortal. Bianca miró a su hermano en estado de shock. El ambiente estaba cargado de tensión. La respiración se había vuelto pesada y el corazón de todos en la sala latía como si estuvieran en el medio de una tormenta. La figura de su madre se acercaba lentamente, la mirada de ella revelando algo que iba más allá del caos del momento. Fue un silencio tenso, donde los ecos de lo que sucedió a su alrededor comenzaron a desvanecerse. «¿Qué está pasando?», murmuró Bianca, sintiendo el nudo en su garganta. Su mente giraba intentando conectar todos los puntos. El encapuchado yacía en el suelo, pero la sensación de peligro aún persistía. La figura de su madre se acercó a ella, sus ojos reflejando una mezcla de temor y determinación. «Bianca, hay algo que necesitas saber». La voz de su madre se cortó cuando un estruendo resonó detrás de ella. El alboroto había alcanzado su punto crítico. Antes de que su madre pudiera finalizar la frase, un grupo de hombres encapuchados irrumpió por la puerta trasera. «Estamos aquí por ella», gritaron. Sus voces retumbaban en la sala como un trueno. Todos, desde los padres hasta los compañeros de clase de Bianca, comenzaron a gritar en pánico, empujándose unos a otros en su intento por salir. Bianca sintió que la desesperación subía como fuego por su pecho. Y Ben se volvió, viendo a su hermano tendido en el suelo, luchando por mantenerse consciente. En ese momento, un destello brillante iluminó la sala, como si todo fuera a explotar. «Abre los ojos, Bianca». La voz de su hermano la sacó de su trance. «Esto no es lo que parece». Las palabras parecieron sonar como un eco lejano. En un instante, todo se detuvo. Ella miró a su hermano y en sus ojos pudo ver el miedo genuino. «¿Qué?», preguntó. Pero él no tuvo tiempo para responder. Los hombres encapuchados comenzaron a avanzar. Un impulso de adrenalina la empujó hacia adelante. Se lanzó a su lado, intentando arrastrarlo. Pero Im tomó su mano con fuerza, deteniéndola. «Tienes que escucharme, Bianca. Tu vida depende de ello». Fue en ese momento que las luces comenzaron a parpadear nuevamente, pero esta vez una figura conocida apareció en el fondo. Era Laura, la directora. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos centellaban con una luz de resolución. «Todos, quédense aquí, no dejen que salgan. Pero su voz fue cortada por un grito desgarrador. Bianca sintió que algo se retorcía en su interior. La tensión era tan intensa que podía tocarse. «¿Qué son? Dímelo», suplicó, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Antes de que pudiera reaccionar, la directora hizo un gesto rápido y una moderna armada de luces brillantes salió de su mano. «Tú no lo sabes, pero tú eres el núcleo de esto», gritó. «Eres la clave para todo, Bianca. Y si ellos te atrapan, no habrá vuelta atrás». La sala estalló en confusión. ¿Qué significaba eso?
Una mezcla de confusión y miedo nublaba los pensamientos de Bianca. El encapuchado en el suelo se levantó con una fuerza inesperada, y el terror se instaló en todos. «Soy el día de la verdad para ti, Bianca», aulló, desatando un aire de amenaza. Pero justo en ese momento, una explosión sonora retumbó. El encapuchado que Ibn había empujado comenzó a levantarse, y un instante de completo caos inundó la sala. La figura del encapuchado fue reemplazada por un hombre familiar. «Deja de jugar, hermano. Sabes que no puedes resistir». Fue el rostro del padre de Bianca, y su presencia farfulló todas las certezas que había tenido hasta ese momento. Bianca sintió que el aire se le cortaba. Tú no puedes ser». La revelación hizo estallar su corazón. El hombre al que había creído muerto, su padre, había estado vivo todo el tiempo y con los hombres encapuchados. «Todo esto fue para protegerte. La verdad es que eres parte de un legado antiguo que nunca debiste conocer tan pronto», dijo su padre, sus ojos ocupándose de la confusión. «Tú eres la razón por la que están aquí, y si no me sigues, todos aquí pagarán el precio». La sala tenía un aire de inminente desgarramiento. Todos permanecieron quietos. El miedo palpable era el único sonido en el ambiente. No, ¿por qué? La verdad se arremolinaba como torbellino en su mente. Las conexiones se formaban, revelando secretos que había ignorado. Su madre se adelantó, en un último intento por salvar a su hija de lo inminente. No le hagas caso, Bianca. Si lo haces, nunca podrás volver atrás». Pero lo que lanzó fue una mentira revestida de amor. Sin saber cómo terminaría todo, Bianca tuvo que decidir, atrapada entre lo que creía y lo que ahora sabía. La sala explotó en caos nuevamente, y en medio del estruendo, consideró las palabras de su hermano. «Tienes que elegir, Bianca, ¿a quién seguirás?». Sueños despedazados se desvanecieron, y a medida que los ecos de su madre y su padre resonaban como una sinfonía discordante, la verdad desgarradora sobre su propio ser giraba en su cabeza. Todo cambió, y en un segundo, una elección se estaba formando. La sala llenándose de gritos, pero todos se tornaban borrosos bajo el peso de su destino. ¿Qué decidiría? ¿Y a quién podría confiar?